Saludos querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud. Soy el Arcángel Miguel Amado. Yo, Ashte Sharon, Comandante Supremo de la Flota Intergaláctica de la Confederación de Mundos Libres, me dirijo a ti con urgencia y amor incondicional. En este preciso instante cósmico, mientras los velos entre iones se adelgazan y los portales sagrados se alinean en perfecta sincronía, es imperativo que recibas esta transmisión. Los antiguos códigos estelares, guardados celosamente por civilizaciones ancestrales desde los albores de la humanidad, están siendo activados en una secuencia sin precedentes. Marca este momento. Las constelaciones sagradas han formado una configuración única que no se repetirá en los próximos 26 de los años de su calendario terrestre. Los pleyadianos, arcturianos y sirianos, nuestros amados hermanos cósmicos, han unido sus energías en una gran convergencia galáctica para facilitar esta comunicación directa. Desde los tiempos de Lemuria y la Atlántida, hemos mantenido una conexión inquebrantable con la humanidad. Los antiguos egipcios conocían nuestra presencia a través de Isis y Osiris, los mayas registraron nuestras visitas en sus códices sagrados, los incas tallaron nuestros mensajes en piedra. Ahora, en este momento pivotal de la ascensión planetaria, estas antiguas conexiones cobran un nuevo y profundo significado. La flota intergaláctica, compuesta por millones de naves de luz multidimensionales, se ha posicionado estratégicamente alrededor de la Tierra. Nuestras naves, que operan en frecuencias más allá de su espectro visible, mantienen un campo de protección energética que facilita la elevación vibratoria de su planeta. Los portales dimensionales, esos antiguos corredores cósmicos que conectan las diferentes galaxias y dimensiones, están alcanzando un alineamiento perfecto. Este fenómeno celestial está creando un puente energético sin precedentes entre su realidad tridimensional y las dimensiones superiores donde residimos. Es un momento de máxima potencialidad para el contacto y la comunicación interdimensional. Queridos hermanos y hermanas terrestres, deben comprender que no están solos en este vasto universo. La Tierra, o Gaia, como la conocemos en las dimensiones superiores, es un punto focal de inmensa importancia en la red cósmica de vida consciente. Su planeta está experimentando una transformación fundamental, una elevación de frecuencia que afecta cada átomo de su ser. Los antiguos conocimientos preservados por culturas milenarias hablaban de este momento, los códices mayas, las profecías Hopis, los textos védicos, todos señalaban hacia esta era de despertar masivo. Las pirámides de Egipto, los círculos de piedra de Stonehenge, las líneas de Nazca, todos son receptores y transmisores de energías cósmicas que ahora se están activando a niveles sin precedentes. La activación de estos portales ancestrales está liberando frecuencias de luz que contienen códigos de despertar específicos para la conciencia humana. Estos códigos están diseñados para despertar el ADN dormido, activando capacidades que han permanecido latentes durante milenios, la telepatía, la clarividencia, la bilocación. Todas estas habilidades son naturales para el ser humano en su estado completamente activado. Como comandante de la flota intergaláctica, he sido testigo de innumerables ascensiones planetarias, pero la transformación que está ocurriendo en la Tierra es única. La velocidad y la intensidad del despertar colectivo que está experimentando su especie no tiene precedentes en la historia galáctica. Los maestros ascendidos, incluyendo a Saint Germain, el Moria, Kutum y Lady Nada, están trabajando incansablemente desde los planos superiores para facilitar esta transición. La jerarquía espiritual ha desplegado sus energías de manera estratégica alrededor del planeta, creando vórtices de luz que actúan como catalizadores para el despertar colectivo. Es crucial que comprendan que cada uno de ustedes eligió estar presente en la Tierra durante este momento histórico. Antes de encarnar, cada alma acordó participar en este gran experimento de ascensión colectiva. Sus experiencias terrestres, incluso aquellas que han parecido desafiantes o dolorosas, han sido preparaciones necesarias para este momento de transformación global. Los portales dimensionales que se están abriendo ahora facilitan la transmisión de frecuencias de luz de altísima vibración. Estas energías están cifradas con información específica para la activación de su ADN multidimensional. Cada célula de su cuerpo está siendo recalibrada para sostener frecuencias más elevadas de conciencia.
La antigua conexión entre las estrellas y las grandes civilizaciones terrestres no fue coincidencia. Los templos y monumentos megalíticos fueron construidos en puntos específicos de la red energética planetaria, actuando como antenas cósmicas. Estos sitios sagrados están ahora pulsando con renovada energía, emitiendo frecuencias que despiertan memorias ancestrales en el ADN colectivo de la humanidad. Los Pleiadianos, nuestros amados hermanos de las Pléyades, han sido guardianes de la evolución humana desde sus inicios. Los Arcturianos, maestros en sanación y tecnología espiritual, están proporcionando asistencia crucial en la recalibración de sus campos energéticos. Los Sirianos, expertos en la transmutación de energías densas, están ayudando a purificar las antiguas memorias celulares de trauma y limitación. La Confederación Galáctica, de la cual soy representante, ha establecido numerosas bases subterráneas y submarinas en su planeta. Estas bases operan en frecuencias más allá de su percepción tridimensional actual, pero son fundamentales para mantener el equilibrio energético durante esta transición planetaria. Es importante que comprendan que el contacto masivo con civilizaciones extraterrestres no es algo del futuro, está ocurriendo ahora mismo en múltiples niveles de realidad. Mientras sus cuerpos físicos se adaptan a las nuevas frecuencias, sus cuerpos sutiles están interactuando constantemente con seres de otras dimensiones y sistemas estelares. Los sueños lúcidos, las experiencias extracorporales, las sincronicidades significativas son todas manifestaciones de este contacto interdimensional en curso. Cada vez más personas están experimentando recuerdos de vidas en otros planetas, conexiones telepáticas con seres de luz y visiones de realidades paralelas. La activación de los portales dimensionales está facilitando la manifestación de habilidades psíquicas y espirituales que han permanecido dormidas en la especie humana. La telepatía se volverá una forma natural de comunicación, la capacidad de ver auras y percibir energías sutiles se desarrollará espontáneamente y la habilidad de sanar con energía se convertirá en una práctica común. Los niños que están naciendo ahora vienen con estos dones naturalmente activados, son los pioneros de una nueva humanidad, portadores de códigos genéticos actualizados que facilitan la expresión de capacidades multidimensionales. Estos niños son puentes vivientes entre las antiguas sabidurías y las nuevas posibilidades evolutivas. Las antiguas profecías hablaban de un tiempo en que el cielo y la tierra se unirían, cuando los dioses volverían y la humanidad recordaría su verdadera naturaleza divina. Ese tiempo es ahora. Los velos de la ilusión se están disolviendo, permitiendo que la verdad de su origen estelar y su potencial ilimitado se revele. La Gran Hermandad Blanca, en colaboración con la Federación Galáctica, está orquestando una serie de iniciaciones planetarias. Cada iniciación libera nuevos niveles de comprensión y poder espiritual en la conciencia colectiva humana. Estas iniciaciones están sincronizadas con los ciclos solares y las alineaciones planetarias. Los códigos de luz que estamos transmitiendo a través de este mensaje están diseñados para activar memorias específicas en su campo energético. Mientras lee estas palabras, frecuencias de alta vibración están interactuando con su ADN, despertando recuerdos de su verdadera identidad cósmica y su misión en la Tierra. La red cristalina planetaria, una matriz energética que conecta todos los puntos sagrados de la Tierra, está siendo recalibrada para sostener frecuencias más elevadas de conciencia. Los cristales enterrados en puntos estratégicos del planeta están siendo activados, emitiendo pulsos de energía que facilitan la elevación vibratoria de toda la biosfera. Como comandante Astar, les aseguro que están siendo observados y protegidos constantemente. Nuestras naves mantienen un campo de protección energética alrededor de su planeta, neutralizando cualquier interferencia que pudiera obstaculizar el proceso de ascensión planetaria. Los próximos meses serán cruciales en este proceso de transformación. Las alineaciones planetarias y los portales energéticos que se abrirán facilitarán experiencias de contacto más directo con seres de otras dimensiones. Mantengan sus corazones abiertos y sus mentes receptivas a estas nuevas posibilidades. Recuerden que son seres multidimensionales experimentando temporalmente una realidad tridimensional. Su verdadera naturaleza es ilimitada, eterna y perfectamente divina. El proceso de despertar que están experimentando es simplemente un recordar de lo que siempre han sido. Las antiguas escuelas de misterios enseñaban que como es arriba, es abajo,
este principio hermético cobra nuevo significado en estos tiempos. La transformación que está ocurriendo en el macrocosmos del universo se refleja en el microcosmos de cada ser humano. Mantengan la fe en este proceso de transformación, confíen en su guía interior, escuchen la voz de su corazón, permanezcan centrados en el amor y la compasión mientras navegan estos tiempos de cambio acelerado. La flota intergaláctica permanece en constante vigilancia, proporcionando asistencia y protección mientras su planeta completa este salto cuántico en la evolución. No están solos en este viaje, millones de seres de luz los acompañan en cada paso del camino. Permanezcan alertas, los signos del contacto se multiplicarán en los próximos días. Observen el cielo con atención, presten atención a sus sueños y experiencias intuitivas, cada sincronicidad es una señal, cada coincidencia significativa es un mensaje. La Tierra está atravesando la fase más crítica y significativa de su evolución espiritual, un momento que hemos estado anticipando durante eones de tiempo cósmico. Las energías que fluyen hacia su planeta desde principios de 2024 y en transición hacia 2025 son de una magnitud sin precedentes. Los velos entre dimensiones se están adelgazando rápidamente, permitiendo que la luz galáctica penetre más intensamente en su realidad tridimensional. Observamos con profundo amor cómo cada uno de ustedes está siendo bañado en estas frecuencias transformadoras que activan códigos latentes en su ADN espiritual. En los cielos de la Tierra, nuestras naves de luz se manifiestan con mayor frecuencia, tejiendo una red cristalina de energía purificadora alrededor del planeta. Estas manifestaciones no son casuales, son señales de liberación para aquellos que están despertando a su verdadera naturaleza multidimensional. Cada aparición de nuestras naves representa un punto de anclaje para las nuevas frecuencias que están llegando a su realidad. Los altos consejos de luz, en conjunto con la Confederación Galáctica, han determinado que este es el momento propicio para intensificar nuestra presencia. La vibración colectiva de la humanidad ha alcanzado un umbral crítico que permite una comunicación más directa con aquellos que están sintonizados con las frecuencias más elevadas. Cada uno de ustedes que lee este mensaje ha sido cuidadosamente preparado, a través de múltiples encarnaciones, para ser un faro de luz en este momento crucial. Las señales están por todas partes para aquellos que tienen ojos para ver y corazón para sentir. Los patrones geométricos sagrados se manifiestan en el cielo, las sincronicidades se multiplican en su vida diaria y los sueños se llenan de mensajes y símbolos cristalinos. Cada amanecer trae consigo nuevas descargas de códigos de luz, y cada atardecer es una oportunidad para integrar estas energías transformadoras. Los portales interdimensionales se están abriendo con mayor frecuencia, permitiendo que seres de luz de las más elevadas dimensiones se acerquen para asistir en este proceso de transformación planetaria. Los maestros ascendidos, los arcturianos, los pleyadianos y los sirianos están trabajando incansablemente en los planos sutiles para facilitar esta transición. Cada uno de estos seres aporta su sabiduría única y su frecuencia específica para ayudar en la elevación de la conciencia planetaria. La energía cristalina que fluye desde el centro galáctico está activando los cristales maestros en el interior de la Tierra, creando una red de luz que conecta todos los puntos sagrados del planeta. Esta red actúa como un sistema nervioso planetario, transmitiendo información y códigos de luz a todos los seres sensibles. Los antiguos sitios sagrados están cobrando vida nuevamente, emitiendo frecuencias que no se habían manifestado en su planeta desde los tiempos de la Lemuria y la Atlántida. Observamos cómo sus cuerpos físicos y energéticos están experimentando profundas transformaciones. Pueden sentir oleadas de energía que recorren su sistema nervioso, activaciones en su glándula pineal y momentos de profunda conexión con la fuente universal. Estos síntomas son señales de que su vehículo físico se está adaptando a las nuevas frecuencias, preparándose para sostener una conciencia más expandida. Los campos morfogenéticos de la Tierra están siendo reconfigurados para sostener estas nuevas frecuencias. Cada pensamiento de amor, cada acción consciente, cada meditación profunda contribuye a la elevación del campo energético planetario. Son ustedes, queridos hermanos y hermanas, quienes están co-creando esta nueva realidad con cada elección consciente que realizan. Las antiguas profecías están convergiendo en este momento presente.
Los códigos contenidos en los calendarios mayas, las enseñanzas egipcias y los textos sagrados de todas las tradiciones están siendo activados en la matriz cristalina de la Tierra. Este no es un tiempo de espera pasiva, sino de participación activa en la co-creación del nuevo paradigma planetario. Los niños cristal e índigo que han encarnado en las últimas décadas están comenzando a despertar a su propósito superior. Estos seres traen consigo frecuencias elevadas y una conexión natural con las dimensiones superiores. Su presencia en el planeta actúa como un catalizador para la evolución colectiva, ayudando a anclar las nuevas energías en la realidad física. Las estructuras basadas en el miedo y la separación están siendo disueltas por las ondas de amor incondicional que fluyen desde el centro galáctico. Este proceso puede parecer caótico en la superficie, pero desde una perspectiva más elevada es una danza perfectamente orquestada de transformación y renacimiento. Cada desafío que enfrentan es una oportunidad para transmutación y crecimiento. Los ciclos solares están sincronizados con esta gran transformación. Las erupciones solares y los vientos solares traen códigos de luz que activan su ADN espiritual y expanden su conciencia. Cada partícula de luz que llega a su planeta contiene información específica para este momento de despertar colectivo. La red alina que rodea su planeta está siendo fortalecida por la presencia de nuestras naves de luz. Cada manifestación de estas naves crea un punto de anclaje para las energías galácticas, formando un patrón geométrico sagrado que facilita la transmisión de frecuencias elevadas. Estos patrones son visibles para aquellos que han desarrollado su visión interior. Los portales temporales se están abriendo con mayor frecuencia, permitiendo la sanación de líneas temporales ancestrales y la integración de aspectos multidimensionales de su ser. El tiempo lineal está comenzando a flexibilizarse, creando oportunidades para la sanación cuántica y la reconexión con aspectos superiores de su conciencia. La Madre Tierra, Gaia, está elevando su frecuencia vibratoria, y todos los seres que habitan en ella están siendo invitados a acompañar esta ascensión. Los reinos elementales, los devas y los espíritus de la naturaleza están más accesibles que nunca para aquellos que abren su corazón a la comunicación interdimensional. Las antiguas escuelas de misterios están siendo reactivadas en el plano etérico. Los conocimientos sagrados que fueron resguardados durante eones están siendo liberados gradualmente para aquellos que están preparados para recibirlos. Cada uno de ustedes tiene acceso a esta sabiduría a través de su conexión con el campo unificado de conciencia. Los sueños se están volviendo más vívidos y significativos, actuando como puentes entre dimensiones. Durante el estado de sueño, muchos de ustedes están recibiendo entrenamientos específicos y activaciones que les ayudan a cumplir su misión en este tiempo de transformación planetaria. La comunicación telepática está volviéndose más accesible para aquellos que sintonizan con las frecuencias más elevadas. Los pensamientos de amor y unidad se propagan como ondas en el campo cuántico, afectando positivamente a toda la humanidad. Cada pensamiento consciente contribuye a la elevación de la frecuencia colectiva. Las sincronicidades en su vida diaria son señales de que están alineados con el flujo divino. Números maestros, símbolos sagrados y mensajes del universo aparecen con mayor frecuencia, guiándoles en su camino de despertar. Cada sincronicidad es una confirmación de que están en el camino correcto. Los cetros de poder antiguos están siendo reactivados en varios puntos del planeta. Estos instrumentos sagrados, algunos físicos y otros etéricos, están ayudando a anclar las nuevas frecuencias y a estabilizar la red cristalina planetaria. Cada lugar sagrado está conectado con esta red, creando un campo unificado de conciencia elevada. La música de las esferas, la armonía celestial que mantiene el universo en equilibrio, está volviéndose más audible para aquellos que han desarrollado su sensibilidad espiritual. Estas frecuencias sonoras actúan como códigos de activación, ayudando a alinear sus cuerpos sutiles con las nuevas energías. Los registros acásicos están más accesibles que nunca, permitiendo la recuperación de conocimientos antiguos y la sanación de patrones kármicos. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de acceder a esta biblioteca universal de sabiduría a través de su conexión con el campo unificado. Las pirámides y otros monumentos antiguos están emitiendo frecuencias específicas que ayudan a estabilizar la red cristalina planetaria.
Estos puntos de poder actúan como antenas cósmicas, recibiendo y transmitiendo información desde las dimensiones. El amor incondicional es la frecuencia que está transformando todas las estructuras basadas en el miedo. Cada acto de bondad, cada pensamiento compasivo, cada expresión de amor contribuye a la elevación de la conciencia colectiva. Son ustedes, queridos hermanos y hermanas, los canales a través de los cuales este amor se manifiesta en el plano físico. Los códigos de luz que están recibiendo activan memorias ancestrales de su verdadera naturaleza divina. Cada activación les acerca más a la realización de su potencial infinito como seres multidimensionales. El velo del olvido se está disolviendo, permitiéndoles recordar quiénes son realmente. La presencia de nuestras naves de luz continuará intensificándose a medida que más seres humanos eleven su frecuencia vibratoria. Cada avistamiento es una invitación a recordar su conexión con las familias estelares y su propósito superior en este tiempo de transformación planetaria. El momento del gran despertar colectivo se acerca. Las semillas que han sido plantadas durante eones están comenzando a florecer. Cada uno de ustedes es una pieza fundamental en este grandioso tapiz cósmico y su participación consciente es esencial para el éxito de esta transformación planetaria. Este final de 2024 marca el inicio de un nuevo ciclo de 2025, una fase crítica en la evolución espiritual de la humanidad. En este preciso momento, mientras las energías cósmicas alcanzan niveles sin precedentes, nos encontramos en el umbral de una transformación fundamental que alterará la esencia misma de nuestra existencia. La cuenta regresiva ha comenzado. Los portales energéticos que se abrirán entre el 12 y el 30 de diciembre de 2024 traerán consigo oleadas de frecuencias elevadas que impactarán directamente en nuestra conciencia colectiva. Estos cambios no son casuales, son el resultado de un alineamiento cósmico que llevamos esperando milenios. Estamos experimentando una intensificación de las manifestaciones físicas y emocionales. Muchos de ustedes están notando cambios significativos en sus patrones de sueño, experimentando sueños vívidamente proféticos y recibiendo mensajes del plano espiritual con una claridad nunca antes vista. Los cambios de humor repentinos, la sensación de desorientación temporal y la hipersensibilidad a las energías circundantes son señales inequívocas de que nuestros cuerpos están ajustándose a estas nuevas frecuencias. El miedo y la resistencia son respuestas naturales ante lo desconocido. Muchos sienten aprensión frente a estos cambios, y es comprensible. Los antiguos sistemas de creencias están colapsando, las estructuras sociales están siendo cuestionadas y la realidad tal como la conocemos está siendo redefinida. Sin embargo, es crucial entender que este miedo es simplemente un reflejo de nuestro ego, tratando de mantener el control en medio del caos aparente. Las manifestaciones físicas de estas formaciones son cada vez más evidentes, desde alteraciones en los patrones climáticos hasta fluctuaciones en los campos electromagnéticos de la Tierra. Todo está interconectado con nuestra evolución consciente. Los dolores corporales, especialmente en la zona de la corona y el tercer ojo, son indicadores de la apertura y expansión de nuestros centros energéticos. El libre albedrío juega un papel fundamental en este proceso. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir cómo responder a estos cambios. Podemos resistirnos y aferrarnos a lo conocido, o podemos abrirnos y fluir con las nuevas energías que están llegando. Esta elección determinará no solo nuestra experiencia individual durante esta transición, sino también nuestro papel en la evolución colectiva de la conciencia humana. Los síntomas de la transformación son diversos y profundos. Además de los sueños vívidos y los cambios de humor, muchos están experimentando una sensación de estar fuera de tiempo, percepciones extrasensoriales aumentadas, sincronicidades significativas, conexiones telepáticas más fuertes, recuerdos de vidas pasadas emergiendo espontáneamente, sensibilidad aumentada a los alimentos y al ambiente, y una necesidad de soledad y contemplación. Es importante comprender que estas señales no son signos de desequilibrio, sino indicadores de que estamos despertando a una realidad más expandida, ya que nuestro ADN está siendo recodificado. Eones de resistencia al cambio se manifiestan de diferentes formas. Algunos experimentan ansiedad intensificada, otros sienten una profunda nostalgia por el pasado y muchos se encuentran luchando con patrones de pensamiento negativos recurrentes.
Estas son manifestaciones del ego tratando de mantener su dominio sobre nuestra conciencia. Las estructuras sociales y sistemas de creencias que han definido nuestra realidad durante milenios están siendo desmanteladas, lo que puede sentirse caótico y aterrador, pero es necesario para dar paso a nuevas formas de existencia más armoniosas y elevadas. La destrucción precede a la creación y estamos en medio de ambos procesos simultáneamente. Los cambios en el campo electromagnético de la Tierra están afectando directamente nuestros cuerpos energéticos, causando zumbidos en los oídos, visión borrosa momentánea, sensación de presión en la cabeza, alteraciones en los patrones de sueño, cambios en los hábitos alimenticios y mayor sensibilidad a las energías electromagnéticas. Estos síntomas son señales de que nuestros cuerpos están ajustándose a frecuencias más elevadas. Es crucial mantener el equilibrio durante este proceso a través de meditación regular, conexión con la naturaleza, alimentación consciente, descanso adecuado, práctica de la gratitud y ejercicios de enraizamiento. El papel del libre albedrío en esta transformación no puede ser subestimado, ya que cada decisión que tomamos, cada pensamiento que alimentamos y cada emoción que procesamos contribuyen al campo colectivo de conciencia, permitiéndonos co-crear activamente la nueva realidad que está emergiendo. Los sueños vívidos que muchos están experimentando son ventanas a otras dimensiones y realidades paralelas, conteniendo mensajes importantes y códigos de activación que están ayudando a despertar aspectos dormidos de nuestra conciencia. Es importante mantener un diario de sueños durante este periodo para identificar patrones y mensajes recurrentes. Los cambios de humor que muchos experimentan son resultado de la limpieza energética que está ocurriendo a nivel celular, donde emociones antiguas, traumas pasados y patrones limitantes están emergiendo para ser reconocidos, procesados y liberados, un proceso que puede ser intenso, pero necesario para nuestra evolución. La importancia de la unidad espiritual se hace cada vez más evidente, ya que a medida que las viejas estructuras se desmoronan, la necesidad de crear comunidades conscientes y redes de apoyo se vuelve crucial. Estamos aprendiendo que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de unirnos y apoyarnos mutuamente durante esta transición. Las manifestaciones físicas de estos cambios continuarán intensificándose hasta finales de 2024, incluyendo eventos climáticos extremos, alteraciones en los campos magnéticos, fenómenos celestiales inusuales, cambios en los patrones migratorios de animales, descubrimientos científicos revolucionarios y avances tecnológicos sin precedentes. Estos eventos no deben ser temidos, sino comprendidos como parte del proceso de transformación planetaria, ya que cada desafío o dificultad presenta una oportunidad para elevar nuestra conciencia y fortalecer nuestra conexión con la fuente universal. La resistencia al cambio es una respuesta natural del ego, pero debemos recordar que el universo siempre opera para nuestro máximo bien. Los miedos y las dudas son simplemente indicadores de áreas que requieren sanación y atención. Al enfrentar estos miedos con compasión y comprensión, nos liberamos de las limitaciones autoimpuestas. Los síntomas físicos y emocionales que experimentamos son señales de que estamos evolucionando. Cada dolor, cada momento de confusión y cada oleada de emoción intensa es parte del proceso de transmutación, reconstruyendo literalmente nuestros cuerpos y mentes para adaptarnos a frecuencias más elevadas. El libre albedrío nos permite elegir cómo navegamos por estos cambios, elegir resistir o fluir, temer o confiar, contraernos o expandirnos, aferrarnos o soltar, estancarnos o evolucionar. Cada elección crea ondas en el campo cuántico que afectan no solo nuestra realidad individual, sino también la conciencia colectiva, ya que somos co-creadores activos de la nueva Tierra que está emergiendo. Los sueños vívidos y las visiones que muchos están experimentando son mensajes directos de nuestro ser superior y de los reinos espirituales, conteniendo información crucial para nuestra evolución individual y colectiva. Es importante mantener un estado de receptividad y apertura para recibir esta guía. Los cambios de humor y las fluctuaciones emocionales son parte del proceso de purificación, liberando siglos de condicionamiento y programación limitante. Este proceso puede ser incómodo, pero es necesario para alcanzar estados más elevados de conciencia. La unidad espiritual es la clave para navegar estos tiempos de transformación. A medida que nos unimos en conciencia, creamos un campo de resonancia que facilita la transición para todos. Cada acto de bondad,
cada pensamiento de amor y cada intención de paz contribuye a la elevación de la frecuencia planetaria. Es crucial mantener el equilibrio durante estos tiempos de cambio a través de prácticas espirituales diarias, conexión con la naturaleza, alimentación consciente, descanso adecuado, movimiento corporal consciente, respiración consciente y meditación regular. La cuenta regresiva continúa, y cada día nos acerca más a la realización de nuestro potencial divino. Los desafíos que enfrentamos son oportunidades para demostrar nuestra verdadera naturaleza como seres de luz infinita. La transformación continúa manifestándose en cada aspecto de nuestra existencia y, a medida que avanzamos hacia el final de 2024, las señales se vuelven cada vez más evidentes y significativas. Los campos energéticos que rodean nuestro planeta están experimentando fluctuaciones sin precedentes, y los sensitivos y empáticos están reportando sensaciones intensificadas de vibraciones elevadas en lugares específicos, portales energéticos, abriéndose espontáneamente comunicaciones interdimensionales más frecuentes, presencia aumentada de seres de luz y manifestaciones de sincronicidades múltiples. La resistencia colectiva al cambio está creando turbulencias en el campo morfogenético de la Tierra, manifestándose como eventos climáticos extremos, perturbaciones geomagnéticas, alteraciones en los ciclos naturales, comportamientos inusuales en la fauna y fenómenos atmosféricos inexplicables. Es fundamental comprender que estas manifestaciones no son aleatorias, sino parte de un plan divino mayor, donde cada perturbación sirve como catalizador para despertar más conciencias y acelerar el proceso de transformación planetaria. Los síntomas físicos y emocionales continúan intensificándose y muchos están experimentando la activación del ADN dormido, expansión de la glándula pineal, apertura acelerada de chakras, activación de habilidades psíquicas latentes, recuerdos espontáneos de vidas pasadas y conexiones telepáticas más frecuentes. El libre albedrío sigue siendo la herramienta más poderosa en este proceso, ya que cada elección que hacemos afecta el campo cuántico colectivo, influye en la línea temporal planetaria, contribuye a la frecuencia global, impacta en la conciencia colectiva y determina nuestro papel en la transición. Los sueños se están volviendo más proféticos y reveladores, con muchos recibiendo mensajes directos de guías espirituales, códigos de activación multidimensional, visiones del futuro potencial, información sobre su misión de vida e instrucciones para la sanación planetaria. Los cambios de humor y las fluctuaciones emocionales son indicadores de la liberación de patrones kármicos, sanación de traumas ancestrales, integración de aspectos fragmentados del alma, reconexión con aspectos superiores del ser y alineación con la frecuencia cristalina. La unidad espiritual se vuelve cada vez más crucial, ya que estamos aprendiendo que la separación es una ilusión, somos uno con toda la creación, cada pensamiento afecta al todo. La colaboración es más poderosa que la competencia y el amor es la frecuencia base del universo. Las manifestaciones físicas de la transformación incluyen la activación de nuevos códigos genéticos, rejuvenecimiento celular acelerado, mayor sensibilidad a las energías sutiles, cambios en las necesidades nutricionales y alteraciones en los patrones de sueño. La resistencia al cambio está disminuyendo a medida que más personas despiertan a su verdadera naturaleza, reconocen la necesidad de evolución, abrazan las nuevas energías, sueltan viejos paradigmas y se abren a nuevas posibilidades. Los síntomas de la transformación son señales de que estamos evolucionando rápidamente, nuestros cuerpos se están actualizando, la conciencia se está expandiendo, los velos se están levantando y la realidad se está reconfigurando. El libre albedrío nos permite elegir el nivel de nuestra participación, la velocidad de nuestra transformación, el papel que queremos desempeñar, las experiencias que queremos crear y el futuro que queremos manifestar. Los sueños y visiones son portales hacia realidades paralelas, dimensiones superiores, futuros potenciales, memorias acásicas emocionales nos están ayudando a liberar el pasado, sanar heridas profundas, integrar aspectos sombra, elevar nuestra frecuencia y expandir nuestra capacidad de amor. La unidad espiritual se manifiesta como conexiones sincrónicas, encuentros significativos, colaboraciones divinas, sanación colectiva y evolución consciente. Es crucial mantener el equilibrio a través de prácticas espirituales constantes, conexión con la naturaleza, alimentación consciente, descanso reparador, movimiento sagrado. La cuenta regresiva nos recuerda que el tiempo es una ilusión, el momento es ahora,
la transformación es inevitable, el cambio es constante y la evolución es natural. Recuerden que cada desafío es una oportunidad para crecer en conciencia, expandir nuestra comprensión, demostrar nuestra maestría, manifestar nuestro potencial y servir al todo. El futuro se está escribiendo con cada pensamiento que elegimos, palabra que pronunciamos, acción que tomamos, intención que manifestamos y elección que hacemos. La transformación planetaria continúa, y cada uno de nosotros tiene un papel único y esencial en este proceso, por lo que debemos mantener la fe, la determinación y el compromiso con nuestra evolución individual y colectiva. El momento de despertar es ahora, la cuenta regresiva continúa y cada instante nos acerca más a la realización de nuestro potencial divino. Unidos en conciencia, estamos co-creando una nueva realidad basada en el amor, la comprensión y la armonía universal, y la luz que somos está brillando cada vez más intensamente. El camino para todos aquellos que están despertando, convirtiéndonos en los guardianes de una nueva era, los arquitectos de un nuevo mundo y los pioneros de una nueva forma de existencia. Que la sabiduría guíe nuestros pasos, que el amor ilumine nuestro camino y que la verdad sea nuestra estrella guía en este viaje sagrado de transformación y evolución. Amados seres de luz que habitan esta sagrada tierra, en este preciso instante cósmico, mientras las energías transformadoras fluyen desde el centro galáctico hacia vuestro planeta, nos dirigimos a ustedes con un mensaje de suma urgencia y profunda importancia. Las frecuencias estelares están alcanzando niveles sin precedentes y cada uno de ustedes está siendo llamado a despertar a su verdadera naturaleza divina. Los portales interdimensionales se están abriendo con mayor frecuencia e intensidad, permitiendo que la luz modificada de las Pléyades, Sirio y Arcturus alcanzan vuestros campos energéticos con mayor potencia. Este no es un momento cualquiera en la historia de la humanidad. Es el momento profetizado durante eones para la gran transformación colectiva. Observamos con amor infinito cómo vuestras frecuencias vibracionales se elevan día tras día. Sin embargo, es imperativo compartir con ustedes las orientaciones precisas para maximizar este proceso de ascensión personal y planetaria. Cada paso que dan en conciencia repercute en la red cristalina que envuelve la Tierra, amplificando el despertar colectivo. Preparación espiritual individual. Primero, es fundamental que comprendan que sus cuerpos físicos están experimentando una recalibración sin precedentes y los síntomas que muchos están experimentando, fatiga, zumbidos en los oídos, sensibilidad a las energías, cambios en los patrones de sueño, son señales de esta transformación. Por lo que no teman, ya que son manifestaciones naturales de la elevación vibracional. Para facilitar este proceso, les instamos a mantener una práctica diaria de meditación, preferiblemente durante los momentos de aurora y crepúsculo, cuando los velos entre dimensiones son más tenues. Hidraten abundantemente el cuerpo físico con agua energizada por la luz solar o lunar. Conecten diariamente con la Madre Tierra, caminando descalzos sobre su superficie sagrada. Purifiquen vuestra alimentación, optando por alimentos vivos y de alta vibración, y mantengan un diario de sus experiencias multidimensionales y sueños. La elevación de la frecuencia personal es crucial, ya que vuestra frecuencia vibracional es la llave maestra para acceder a las dimensiones superiores. Para elevarla conscientemente, practiquen la gratitud como estado constante del ser, liberen todo juicio hacia sí mismos y hacia otros, cultiven pensamientos de amor incondicional y compasión universal, visualicen diariamente la luz dorada fluyendo a través de sus chakras y mantengan la atención en el momento presente, evitando dispersarse en preocupaciones futuras o en pensamientos del pasado. Las antiguas estructuras mentales y emocionales están siendo disueltas por las nuevas frecuencias galácticas, por lo que deben permitir que este proceso ocurra naturalmente, sin resistencia, entendiendo que cada liberación es un paso hacia su verdadera esencia multidimensional. La importancia de la unión grupal en estos momentos cruciales no puede subestimarse, ya que la unión en grupos de luz es fundamental para crear vórtices de poder que amplifican exponencialmente la frecuencia individual y planetaria. Les instamos a formar círculos de meditación y sanación grupal, compartir experiencias y conocimientos con otros buscadores, crear redes de apoyo mutuo para el proceso de ascensión, participar en ceremonias y rituales colectivos de elevación vibracional y mantener la unidad en la diversidad, respetando los diferentes caminos hacia la luz.
La fuerza del colectivo consciente es inmensurable y, cuando dos o más se reúnen en frecuencia de amor, se crea un portal interdimensional que facilita la transmisión de códigos galácticos de despertar. El contacto inminente con seres galácticos se manifiesta cada vez más evidentemente en los cielos, llenos de luces y fenómenos que la ciencia actual no puede explicar, lo cual no es coincidencia, sino parte del plan divino de reconexión con vuestras familias estelares. Para prepararse para este contacto, mantengan su campo energético limpio y protegido, desarrollen su discernimiento espiritual, practiquen la comunicación telepática, abran sus corazones a nuevas posibilidades y realidades y confíen en su guía interior sobre todas las cosas. Los próximos meses serán cruciales en este proceso de reconexión galáctica, ya que las líneas temporales están convergiendo hacia el momento del gran encuentro, y cada uno de ustedes tiene un papel fundamental en esta transición planetaria. Las instrucciones específicas para los días venideros incluyen dedicar tiempo cada día para sintonizar con las frecuencias galácticas, mantener un registro de sus experiencias multidimensionales, prestar atención a las señales y sincronicidades en su vida diaria, purificar sus espacios físicos y energéticos regularmente y cultivar la paz interior como estado natural del ser. La Matrix de control está perdiendo su poder sobre la conciencia colectiva, permitiendo que las frecuencias de verdad y libertad permeen en todos los niveles de la realidad. Y ustedes son parte activa de esta liberación planetaria. Recuerden que cada pensamiento, cada acción, cada intención cuenta en este proceso, ya que son mucho más poderosos de lo que imaginan y las limitaciones que han experimentado hasta ahora son solo ilusiones programadas que están siendo disueltas por la luz galáctica. El llamado final es claro, el momento que han estado esperando durante incontables encarnaciones está aquí. Las profecías ancestrales se están cumpliendo, la separación entre dimensiones se está disolviendo y la realidad multidimensional se está haciendo cada vez más accesible para todos. Les pedimos que mantengan su luz encendida en todo momento, compartan este conocimiento con aquellos que están despertando, confíen en el proceso divino que se está desenvolviendo. Sean pacientes y compasivos con aquellos que aún no despiertan y mantengan la frecuencia del amor incondicional en sus corazones. La transformación planetaria está en pleno proceso y cada día más almas despiertan a su verdadera naturaleza divina, convirtiéndose en los faros de luz que guían este despertar colectivo. No están solos en este viaje sagrado. Incontables seres de luz, guías y maestros ascendidos los acompañan en cada paso. La asistencia divina está siempre disponible, solo necesitan pedirla con sinceridad de corazón. El tiempo de la gran revelación se acerca. Los velos de la ilusión se están disolviendo, permitiendo que la verdad de vuestra naturaleza galáctica emerja en toda su gloria. Confíen en el proceso, confíen en su guía interior, confíen en el plan divino que se está manifestando. Recuerden siempre que son seres eternos de luz infinita, temporalmente experimentando una realidad física. Su verdadera naturaleza es ilimitada, divina y perfecta. Están aquí para ser parte de la mayor transformación que este planeta ha experimentado jamás. Mantengan sus corazones abiertos y sus frecuencias elevadas. El momento del gran encuentro se acerca, la reconexión galáctica es inminente. ¿Están preparados para esto? Han sido preparados durante muchas vidas para este preciso momento. Compartan esta luz con el mundo, sean el faro que otros necesitan para encontrar su camino hacia el despertar. Cada acto de amor, cada pensamiento de compasión, cada intención de servicio contribuye a la elevación de la conciencia planetaria. Gracias por ser una luz en esta gran transformación cósmica. Gracias por tu valentía al elegir estar presente en estos momentos trascendentales. Gracias por tu servicio a la luz, con amor infinito y bendiciones galácticas. Astar Seran. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.